nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Si te has unido a través de la televisión, YouTube, Facebook, por audio, gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Y también sí es nuestra oración, que Dios ilumine tu entendimiento con este repaso, que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y también a los tuyos. Claro que sí. ¿Sabes, Omar? Hace unas semanas me escribió por Messenger la hermana Ana Isabel Molina Soto desde Costa Rica y nos dice: conozco a la Voz de la Esperanza desde niña. Es súper especial para mí. Sus programas radiales llegaron a mi pueblo, Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica, cuando allí aún no había presencia adventista. La primera iglesia adventista fue establecida en 1976. Hoy día mis hijos, un primo y yo somos adventistas. Oro por el resto de mi familia para que entreguen su vida a Jesús. Y hermana, alabamos a Dios por su testimonio. Dios siga guiando su vida hacia la patria celestial. Amén. Continúe orando por su familia. Dios es poderoso. Él hará su obra milagrosa. Amén, amén. Bueno, Omar, para iniciar entonces, oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has unido a través de este medio para poder estudiar tu santa palabra. Guía nuestro estudio, que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy día. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, la lección número 12 para el 20 de septiembre de 2025 se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Tremenda petición. Hemos visto cómo Dios entregó a su pueblo el decálogo y el código del pacto. Todo ocurrió para que la nación estuviera bien organizada. ¿Sabes? Llegó el momento de seguir de viaje hacia la tierra prometida. Pero Dios declaró: no iré con vosotros. Éxodo 33:3. Esa expresión se debió a la apostasía del becerro de oro. La santa presencia de Dios en medio de Israel era incompatible con la obstinada desobediencia del pueblo supuestamente de Dios. Si Dios permanecía, causaría su destrucción inmediata. Cuando los israelitas escucharon esa devastadora noticia, dice Éxodo 33:6, que se lamentaron y se despojaron de sus adornos. Algunas versiones traducen el versículo correctamente, demostrando que el despojo de esos adornos no fue algo exclusivo de esa ocasión, sino que fue permanente. Ellos se despojaron de sus adornos desde el monte Horeb en adelante. Y nuevamente Moisés suplicó a Dios que los acompañara, que los guiara. Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces Dios le aseguró a Moisés que se mantendría con ellos. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En ese momento, en vista del pesar y de la humillación de Israel, hacía falta algo importante para impartir al pueblo: esperanza, para impartirles seguridad.
La ley no podía ser misericordiosa ni piadosa, hermanos. La ley solo podía recalcar la rectitud. Se necesitaba una revelación suplementaria del bondadoso carácter de Dios, de su gracia divina. Y Dios se reveló a Moisés, demostrando que no hay fundamento en la idea popular de que el Sinaí representa solamente justicia y no misericordia. Ahora, la excelsa proclamación de la gracia en el Sinaí de ninguna manera anuló la ley, ni desbarató la justicia divina. Más bien, aclaró la relación existente entre la gracia y la ley. Y ese mismo carácter inmutable de Dios es el que da hoy al pobre pecador desvalido la esperanza de la vida eterna. En vista de que no podemos confiar en una persona que no sea veraz, Dios es totalmente digno de recibir nuestra confianza. Él es grande en verdad. Ay, Omar, indudablemente la verdad está en la base misma del carácter moral de Dios. Sí, sí, sí. Es lo opuesto a la hipocresía. Muy bien dicho. Debemos aprender de la verdad divina. Amén, amén. Necesitamos crecer en nuestra experiencia personal con Dios. Claro. La lección del día sábado nos hace pensar en una escuela y veamos algunos conceptos que la lección escribió. Dice que estamos diariamente en la universidad de Dios. Claro. Así yo lo explico siempre en los sermones que hago, donde no hay graduación, sino un constante proceso de aprendizaje. Puedes ser perfecto en cada etapa de tu desarrollo si permites que Dios te moldee a imagen de Cristo. Amén. Para convertirte en la persona que quiere que seas. Claro. Ahora, si los alumnos de primer grado aprenden a leer y a contar hasta 100, que así debe ser, reciben una calificación aprobatoria porque su conocimiento es perfecto en esa etapa de su desarrollo. Así es. Sin embargo, si se detectara solo ese mismo nivel de conocimiento en un estudiante de secundaria, ahí estamos en problemas. Eso indicaría un fracaso colosal en su educación. Claro que sí. Algo similar ocurre con nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Así es, así es. En cada etapa de nuestro desarrollo podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Cristo lo fue en la suya, pero no por fuerzas propias, sino Cristo hace la obra en nosotros. Claro que sí, me gusta esa analogía que se utilizó de la escuela, ¿no es cierto? Esta semana, hermanos, estudiaremos cómo Moisés fue creciendo en su experiencia con Dios como resultado de conocer y seguir las instrucciones divinas. Claro. En muchos aspectos, Moisés es un precursor de la vida de Cristo. Como tal, podemos echar un vistazo de cómo Dios estaba obrando su plan de redención en la vida de personas fieles como Moisés. Esto nos da la esperanza de que, así como Dios salvó a su pueblo y les dio reposo a través de las acciones de Moisés, también nos salvará a nosotros y nos dará un reposo eterno en Cristo, ahora y en la eternidad. Maravilloso. Tremendo, tremendo. Analicemos el estudio del domingo 14 de septiembre titulado La tienda de reunión. Bueno, era impráctico que Moisés siempre ascendiese al Sinaí. Oh, claro. Ya tenía su edad. Para encontrarse, con Dios, tendría que haber otra manera de hacerlo. Seguro. Definitivamente el campamento necesitaba de su supervisión. Así era. Entonces se construyó una tienda de reunión fuera del campamento. Debía ser así porque la presencia de Dios se apartó del pueblo a causa de su iniquidad. Oh, no confundamos, hermanos. Claro, no. La tienda
de reunión con el tabernáculo oficial que posteriormente se construyó y se ubicó en el centro del campamento. Leamos Éxodo 33, versículos 7 al 11. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tremendo esto. Con temor y temblor los israelitas enfocaban su atención en la tienda de reunión para ver si Dios recibiría a su representante y les concedería restauración a la protección divina. ¿Sabes, mi hermano? Moisés deseaba fervientemente tener una información completa en cuanto a lo que Dios se proponía hacer con su pueblo y cómo los dirigiría. Creyó que seguramente Dios le revelaría esto porque había hallado gracia ante sus ojos. No sabemos cuán frecuentemente Moisés consultaba con Dios en esa tienda de reunión. Sabemos con certeza que sus encuentros con Dios resultaron en una estrecha amistad entre ellos, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara, como solemos hablar con un amigo. O sea, un amigo es una persona con quien podemos consultar, conversar abiertamente de casi todo, confiando en que nunca revelará los detalles de ese diálogo trivialmente a otras personas. Un amigo es una de las bendiciones más bonitas que podemos tener. Ahora, la expresión cara a cara no significa que Moisés vio literalmente el rostro de Dios, sino que eran amigos. Esta frase es una expresión idiomática que significa cercanía. El significado se desprende de la situación descrita en Deuteronomio 5:4, donde, Moisés en su sermón recordó a los israelitas que Dios les hablaba directamente y muy cerca. Él dijo: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Claramente, como se registra en Éxodo capítulos 19 al 34, la historia de Moisés ilustra cómo Dios transforma nuestra vida. ¿Cómo moldeó Dios su relación con Moisés? Un estudio de la vida de este líder excepcional demuestra cómo él creció en su conocimiento, no solo del poder de Dios, sino también de su amor, de su carácter. Notemos, hermano, hermana, este es un componente crucial para que nosotros tengamos una relación cercana con Dios. Definitivamente, antes de llegar al monte Sinaí, Moisés fue poderosamente utilizado por Dios. Y incluso mientras se preparaba para su futuro rol especial de liderazgo. En la tierra de Madián, mientras pastoreaba las ovejas, Dios lo inspiró a escribir 2 libros, Job y Génesis. Y en el dramático evento de la zarza ardiente, Dios lo llamó para liberar a Israel de Egipto. ¿Saben así? Moisés presentó y también, ¿por qué no decimos? Presenció la derrota de los dioses paganos y la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo. Claro. Constantemente lo hacía. Él observó cómo Dios guió a Israel desde Egipto al Sinaí. Y después de la experiencia de hablar con Dios, que resultó en el resplandor de su rostro, Moisés lideró a Israel durante otros 39 años,
hasta llegar a la frontera con la tierra prometida. Tremendo. Bueno, la excepcional historia de Moisés demuestra lo que Dios puede hacer cuando le permitimos. Es cierto. Y la lección pregunta, Omar, ¿cuáles fueron algunos momentos decisivos de tu vida, de tu experiencia con Dios, en los que tú reconociste la forma en que Dios obró poderosamente en ti? ¿Podrías comentar o contar algo? Bueno, hubo un tiempo en mi juventud cuando yo me aparté de los caminos de Dios. Me alejé, sí. Muchas cosas sucedieron. Hace poco hablé con un amigo que es pastor y él me hizo recordar lo que me pasó a mí. Finalmente Dios me llevó a una encrucijada. Caí en un estado crítico en el hospital por 31 días, Nesí, de los cuales 16 pasé inconsciente. Wow. Estaba entre la vida y la muerte. Ese compañero que te hablo, él me hacía recordar de cómo estuvo todo el colegio orando porque ya no me daban más esperanza. Tremendo, yo tremendo. iba a morir. Y en ese momento, cuando Dios me sacó del estado de inconsciencia, me encontré con Cristo. Amén. Y empecé a ver lo que yo necesitaba hacer, el cambio en mi vida. ¿Qué era lo que Dios quería de mí? Porque yo estaba yendo por muy mal camino. Wow, tremendo testimonio en realidad. Hermanos, hermanas, no quitemos nuestra mirada de nuestro Creador y Salvador. Así fue como Moisés creció en su relación con Dios. Recuerdo a nuestros hijos, Neidín y Derek, que ellos estaban pequeñitos, tenían 5 o 6 años, no sé si recuerdas, y queríamos enseñarles a que nos siguieran de cerquita, en lugares públicos especialmente, para que no se perdieran. Y cierto día, en una tienda, se distrajeron con unos juguetes, y nosotros decidimos escondernos, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó Cuando ahí? levantaron su mirada no nos vieron. No. Y entonces habíamos desaparecido, se asustaron. Después de unos segundos nos dejamos ver y ellos, bueno, estaban espantados, nos dio lástima y le dijimos, nunca los vamos a dejar. Los estuvimos observando todo el tiempo. Estábamos cerca, pero estaba... bueno, ellos estaban asustados. Esta es una tienda grande y no pueden alejarse, le dijimos. Deben obedecernos para que no se pierdan. Claro, que aprendieron su lección. Oh, ya, y nosotros también. Hermano, hermana, nuestro Padre Celestial nos guía a través de una gran tienda llamada vida. Hay muchísimas distracciones. Debemos mantener una relación cercana con Dios. Solo así Él podrá hacer su obra transformadora en nuestra vida y no nos perderemos. Amén. Continuamos con la parte del lunes 15 de septiembre. Se titula Para que te conozca. Bueno, tener tu compañía nos da alegría, Amén. Honestamente. Amén. Gracias por estudiar con nosotros y por compartir este material. Claro que sí. Bien, la autorrevelación del carácter de Dios a Moisés es el corazón teológico del libro de Éxodo. Sí lo es. Allí hay 4 temas sumamente importantes. Primero, la presencia de Dios. Segundo, la salvación, o sea, liberación de Dios. Número 3, la mano guiadora de Dios. Y número 4, la gloria de Dios. En todo ese proceso, el crecimiento espiritual de Moisés fue constante. Se acercaba diariamente a Dios y procuraba asemejarse a Él. Cierto día, mientras conversaba con Dios en la tienda de reunión, Moisés percibió que no conocía a Dios como debía. Y le rogó en Éxodo 33:13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Tremendo, ¿no es cierto? Como quiero conocerlo a Moisés en persona. Amén. Algún día. Moisés pidió humildemente la gracia de Dios. La frase hallar gracia literalmente
Hallar favor es una expresión clave en Éxodo, capítulo 33, versículo 12 al 17, donde aparece 5 veces. ¿Sabes, hermano? El uso de esta frase es teológico, especialmente en vista de Éxodo 34, 6, donde Dios explica ser misericordioso. Esto significa que Dios da su gracia aunque no la merezcamos. Maravilloso. Ahora transitemos las experiencias de Moisés hasta este punto. Subió al Sinaí, se presentó ante Dios, se acercó a la nube donde Dios estaba y permaneció allí 40 días y noches. Dios le dio 2 regalos preciosos, el Decálogo y muchas instrucciones, incluyendo cómo construir y amueblar el tabernáculo. Más tarde, Moisés pasó otros 40 días y noches con Dios, intercediendo por los pecadores del pueblo. Sin embargo, incluso después de todo esto, Moisés deseó conocer más concretamente el carácter de Dios. En respuesta, Dios le dio perspectivas especiales para que Moisés comprendiera quién es Él. Ahora, lo que Moisés deseaba no era una mera comprensión intelectual de Dios, sino un conocimiento vivencial de su carácter. ¿Saben? Siglos después, Jesús le dijo a su Padre en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, esa fue la máxima revelación divina. Amén. Dios se reveló a los seres humanos haciéndose hombre y entregando su vida para salvarte a ti, a mí, a todos. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora, el pedido de Moisés le fue concedido, Omar. Sí, así es. La presencia de Dios iría con él y le daría descanso, o sea, le daría la posesión de Canaán. Pero Moisés no estaba satisfecho. No. Dios había dicho literalmente, te daré descanso, o sea, en singular. Eso parecía restringir la bendición solamente para Moisés. No era suficiente, Omar. La promesa debía abarcar al pueblo entero. Y Dios le concedió a Moisés todo lo que él pidió. Dios se lo estaba probando constantemente. Claro. La oración de Moisés fue eficaz. Amén. Hermano, hermana, nuestras oraciones perseverantes, especialmente aquellas que hacemos en favor de otros, demuestran nuestra fe. Ahora, tales fueron las oraciones de Abraham en favor de Sodoma, las de Daniel por su pueblo y la oración de Cristo Jesús por sus discípulos. Me llamó un compañero de estudio que ya está jubilado y dice, tengo un grupo de jubilados que estamos orando por diferentes ministros y ahora queremos orar por el Ministerio de la Voz de la Esperanza y por ti y por tu esposa. Y así lo hicieron. Qué hermoso, ¿no es cierto eso? Claramente, Moisés fue amigo personal de Dios. Vemos la importancia de una cercanía fidedigna con el Padre Celestial. Conscientemente, Moisés sintió una profunda necesidad de comprender a Dios en un nuevo nivel. Descubrió que cuanto más conocía a Dios, más lo desconocía. Y reconoció su insuficiencia. Deseó de corazón conocerlo mejor. Y Dios concedió su deseo. Ahora, Omar, al sentirse atraído a una relación más íntima con Dios, Moisés creció espiritualmente, ¿no es cierto? Y la lección postula esta pregunta. ¿Conoces a Dios o solo sabes acerca de Él? ¿Cuál es la diferencia crucial entre conocer y solo saber de Dios? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, sí. Esto es importantísimo porque muchos saben quién es Dios y aceptan lo que saben,
pero no lo conocen, porque a Dios hay que conocerlo en forma íntima, Claro. Relacional, cara a cara, como Moisés y el pueblo de Dios lo hacía. Tenemos que estudiar, indagar cómo se conoce a Dios, abriendo las Sagradas Escrituras, la carta que Él nos mandó por amor. Claro. Y a veces hay iglesias que están convencidas, pero no están convertidas. Es lo mismo casi. O sea, saben de Dios en esa iglesia, pero no están convertidos, no están viviendo lo que conocen. Claro. Lo que saben. Hay que conocerlo en forma personal. Seguro que sí, hermanos. La salvación no viene de saber de Dios. La salvación viene de conocer a Dios. ¿Te ha sucedido que, por ejemplo, navegas por las redes sociales, ves una foto de Pedro con sus amigos y dices: ay, se ven tan alegres, ay, si yo tuviera amigos así para pasear en lugares como esos? Ves la foto de Sandra con sus hijos y dices: qué lindos, ojalá mis hijos fueran así, tan educaditos. Miras la foto de, digamos, Héctor y Marcela y piensas: míralos, celebrando su aniversario número 15 y nosotros con mi esposo trabajamos llegando al tercero. Cuando permitimos que nuestra mente cultive esos pensamientos, caemos en una trampa. Como si los amigos de Pedro siempre estuvieran alegres y viajando. Como si los hijos de Sandra nunca respondieran con groserías. Como si Héctor y Marcela jamás se hubieran faltado el respeto. Y es cierto eso, Nesí, le diste ahí en el problema. Y vemos esto al leer varios de los comentarios que nos envían la gente. Dicen: qué bonita pareja el pastor Grieve y la hermana Nesí. Nunca discuten. Bueno, claro que no nos ven discutir en cámara. Seguro que pero no. Como cualquier otra pareja casada, tenemos nuestras diferencias. Es cierto. No nos gritamos y somos vulgares, no. No somos nosotros perfectos. Nos ideamos imágenes y construimos historias de fantasía en nuestra mente. Las comparamos con nuestra vida y nos derrumbamos nosotros mismos. Ay, qué triste. Incluso nos hacemos ilusión claro. de que nuestra relación con Dios es una dramática fantasía. Es cierto, Omar. Hermano, hermana, la naturaleza de Dios es amplia, es compleja. Ningún ser humano puede imaginar todo sobre Él. Lo que debemos hacer es detenernos, dejar de fantasear, buscar a Dios diariamente para que le conozcamos en verdad y disfrutemos de una comunión real con Él. ¿No es cierto? Pasemos al estudio del martes 16 de septiembre titulado Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora te ruego. Antes de construir el tabernáculo oficial, Moisés se encontraba cara a cara con Dios en una tienda de reunión, fuera del campamento. Pero nos preguntamos, ¿por qué más tarde no se le permitió ver el rostro de Dios? Bueno, en lo más profundo de su ser, Moisés anhelaba conocer mejor a Dios. Cuando él pidió que Dios le mostrara su gloria, veamos cómo Dios le respondió en Éxodo 33 del 19 al 23. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Wow! Esto es increíble, ¿no es cierto? ¿Qué relación tenían ellos? Estos versículos suscitan varias preguntas. ¿Acaso Dios tiene mano, rostro, espalda? ¿Por qué Moisés podía hablar con Dios cara a cara, pero no podía ver el rostro de Dios?
¿Sabe, mi hermano? La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Los espíritus no poseen forma física. Entonces, cuando Moisés habló cara a cara con Dios, solo hay dos formas posibles de entenderlo. O Moisés estaba hablando con el Hijo de Dios preencarnado, una cristofanía, o el versículo utiliza una figura retórica llamada antropomorfismo, en la que se aplican cualidades humanas a Dios. Bueno, definitivamente los términos cara, mano y espalda en Éxodo 33 no deben tomarse literalmente, y la frase cara a cara, al ser idiomática, también es metafórica. Esto es muy interesante. Ahora, nadie nunca había formulado ese pedido. Moisés creía que ver la gloria de Dios lo fortalecería para realizar la tarea que le había sido señalada. Había pedido muchísimo para el pueblo. No era incorrecto que ahora pidiese algo para sí mismo, la seguridad de que su trabajo fuera exitoso. Sabía que ningún poder terrenal debía ocupar el lugar de la presencia de Dios con él. Y el conocimiento logrado mediante una comunión personal con Dios le era importante. La vida de Moisés armonizaba con la voluntad de su Hacedor. Podía estar en la presencia de Dios sin temer. En verdad, cuanto más conocemos a Dios, tanto más anhelamos conocerle. Lo que podría parecer presunción no lo fue en el caso de Moisés. El amor y el respeto acercaron al Creador. Pero bueno, recordemos, cuando un ángel se apareció en la tumba de Cristo, los soldados romanos quedaron como muertos. Entonces, sí, tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué podría esperarse cuando un hombre pecador entrase en la presencia de Dios? Bueno, tenemos también el ejemplo del patriarca Jacob. Oh, sí. Él se maravilló de haber estado cara a cara con Dios y de haber quedado vivo, Génesis 32:30. Tremendo eso. Ahora, varios versículos bíblicos concuerdan y afirman que ningún hombre ha visto el rostro de Dios. Pero muchos textos bíblicos nos dicen que Dios caminó entre los hombres en la persona de Jesucristo y que Él fue visto por las multitudes. Y también Enoc caminaba con Dios. Claro, claro. En el caso de Moisés, Dios le reveló su gloria en su misericordia. Amén. Al responderle la petición, Dios prometió mostrarle su bondad. Entonces, sí podemos concluir que la gloria de Dios es su bondad. Amén. O sea, es su carácter. En Hechos de los Apóstoles, página 438, Elena G. de White escribió: la gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma. Tremenda cita. Sí lo es. Definitivamente la gloria de Dios es abrazar a los pecadores arrepentidos y proveerles todo lo necesario para transformarlos. Al mismo tiempo, nuestra gloria es revelar el carácter de Dios en nuestra vida, darlo a conocer a los demás. Ese reflejo del carácter de Dios, su bondad y tierno amor, debe verse en todas nuestras acciones. Y solo así tenemos la oportunidad de ser una bendición para el mundo y una luz resplandeciente para el universo que nos observa. Claro. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta dimensión cósmica otorga a nuestra vida y a nuestro servicio un significado, un propósito que apenas podemos imaginar. En Romanos 2:4, Pablo dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Amén. Indudablemente, hermanos, la bondad y el carácter de Dios señalados
por el Espíritu Santo, nos convence Sí de es. nuestra pecaminosidad y de nuestra necesidad de salvación. De hecho, cuando reflexionamos en la cruz, en el que estuvo allí Cristo Jesús y por qué estuvo en ese lugar, tenemos la mayor revelación posible de su bondad y su carácter en sí. La lección pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a concentrarte en la cruz y en lo que ella te dice acerca del carácter de Dios? Y ahora te lo hago a ti, Nessie. ¿Podrías tú contestarme esa pregunta? Bueno, Omar, Dios me conoce. Dios me conoce y sé que necesito dedicarle más tiempo. Fallo en eso. Entonces, si deseo ver el rostro de Dios, lo puedo hacer con los ojos de la fe, en realidad. A través del incomparable sacrificio de Cristo, yo puedo libremente levantar mi mirada Tienes razón. espiritual y contemplar al glorioso Rey de Reyes. Puedo, admirar su majestuosidad, sabiendo siempre que mi alma se refrigera en su presencia, ¿no es Amén, cierto? amén. Hermano, hermana, no desechemos las oportunidades que Dios nos da de ver su gloria. Avancemos con la sección del miércoles 17 de septiembre. Se titula Dios se revela. Te agradecemos sobremanera por estudiar con nosotros y por compartir esta lección con tus contactos. Claro que sí. Habrá muchas otras lecciones y repasos, pero este es el repaso oficial de la Voz de la Esperanza y la obra adventista en todo el mundo. Amén. Como tarea, ahora te recomendamos que leas en tu tiempo personal de estudio Éxodo 34, versículos del 1 al 28. Era temprano por la mañana cuando Moisés emprendió nuevamente un viaje de senderismo al monte Sinaí. Y tú y yo lo hemos hecho. Sí. Tuvo que llevar consigo 2 tablas de piedra. Lo que habrán pesado esas tablas, sí, las cuales él mismo tuvo que cincelar porque había quebrado las tablas Ahí está. originales que Dios le había dado. Eso fue una leve reprimenda para Moisés por lo que había hecho sin el permiso de Dios. ¿Te das cuenta? Dios no le dio permiso a hacer eso. Y Dios, en su gracia, volvió a escribir las 10 promesas en las nuevas tablas. Pero no lo castigó, porque no vio rebeldía en él. Lo hizo por Dios, por el amor que tenía La al angustia Padre. que le dio con Claro. la pecaminosidad del pueblo. Ahora Moisés se preparó para la gloriosa visión del carácter divino, cuya belleza resultó más clara aún en virtud de la impresionante revelación que Dios hizo de sí mismo. Sabes, hermano, hermana, esta es la descripción más importante de quién es Dios. Es el hilo de oro entretejido en toda la Biblia, es la autoproclamación del Dios vivo. Él se desplegó en una nube, sí, una forma de teofanía. Las nubes son símbolos de la presencia divina. Así, Dios le declaró a Moisés quién era. Un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, que muestra amor a miles de generaciones, con perdón, con justicia. Pero la última parte de la autorrevelación de Dios desconcierta a muchos. Éxodo 34:7 dice: Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto suena serio. Ahora, ¿por qué castigaría Dios la iniquidad hasta la 3ª y 4ª generación? Este versículo refleja la descripción del segundo mandamiento, que encontramos, por supuesto, en Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6, donde dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte,
celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para comprender este concepto debemos considerar lo siguiente. Primero, Dios utiliza verbos en participio. El participio es un tipo de verboide que refiere a una acción que sucedió en el pasado, pero que por su conexión con el presente aún tiene influencia. Es decir, es una acción continua. Describe a la siguiente generación, que continuaría en los mismos caminos malvados que sus padres, la generación anterior. Número 2. Debemos considerar el contraste de la misericordia de Dios. Sí, Él castiga hasta la tercera y cuarta generación de los impíos, pero da amor a miles de generaciones. Y en tercer lugar, en los tiempos bíblicos, 3 o 4 generaciones solían convivir bajo el mismo techo. Esto nos lleva a concluir que se compartían actitudes erróneas de generación en generación. Por ejemplo, hay tradiciones y costumbres que pasan de generación en generación, como celebrar los cumpleaños, los matrimonios, el año nuevo. Hay tradiciones culturales, como los Sanfermines en España, como la ceremonia japonesa del té, o el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y Canadá, etc. Sin embargo, a causa del pecado también se heredan los malos hábitos, sí, como la dependencia del tabaco, el alcohol, una vida sedentaria, la mala alimentación, el maltrato y el abuso también. De esta manera comprendemos por qué Dios mencionó que los pecados de los padres pasan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Saben, sí, a pesar de todo esto, podemos elegir. Gloria a Dios. Por ejemplo, si naciste en una familia disfuncional, llena de abuso y maltrato, corres el riesgo de estar predeterminado para ser una persona abusiva. Claro. Eso es lo que Satanás quiere. Pero el control de tus opciones puede cesar el círculo vicioso. Amén. Con la ayuda del Padre, de Dios. Amén. Esa es la voluntad divina. Claro que sí. Hay mucho que hablar sobre este tema, Omar. Sí. Pero volvamos a la escena del encuentro de Moisés con Dios. Cuando ese líder de los israelitas recibió la excepcional, inaudita, incomparable explicación del nombre de Dios, ¿qué hizo él? Se postró y le adoró. Tremendo. Hermano, hermana, cuando vislumbramos por la fe el carácter de Dios en toda su majestad, es cierto. Cuando vemos y admiramos sus maravillosas cualidades, comenzamos a sentir un amor hacia Él que causa en nosotros el deseo de servirle, de adorarle, de serle obedientes. Y sabes, sí, eso es cierto, nace, no fue a la cañona. Claro, claro. Asombrosamente Dios le aseguró a Moisés que realizaría portentosos hechos en favor de su pueblo y que lo conduciría a la tierra prometida. Amén. Además, renovó el pacto con ellos, prometiendo que otras naciones verían su majestad y su obra prodigiosa. Amén. Ahora, sí, en Éxodo capítulo 34, versículo 10, Dios dijo: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Maravillosas promesas divinas, ¿no es cierto? Increíble. Sin embargo, hermanos, todo esto acarreaba la necesidad de que los israelitas debían obedecer a Dios y sus mandamientos, Claro. para asegurar esa prosperidad. De igual manera,
La palabra de Dios nos insta en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice allí. Claro, causa y efecto. Claro. La exhortación no era solo para los israelitas, hermanos, es para nosotros también. Bien, pasemos al estudio del jueves 18 de septiembre, titulado El rostro radiante de Moisés. Eso es increíble, Nesí, porque la señora del Señor explica que la gente casi ni podía verlo por el brillo de la gloria que Dios había puesto en él, temporaria. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro radiaba la gloria de Dios. Así fue. ¿Te ha pasado eso a ti? La palabra hebrea que se usa aquí para resplandecer es karán. Significa que salían rayos de luz de su rostro, que centelleaban como el sol. ¡Wow! Impresionante. Ahora, ¿era Moisés consciente de ese fenómeno? No. No, si no se iba a creer el papá de Tarzán. No. Notemos, hermano y hermana, cuanto más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de nuestras imperfecciones en comparación con la santidad de Dios, y más deseamos que Él nos transforme. Amén. Para que podamos reflejar la belleza de su carácter. Amén. Qué amén. Increíble. Él no se daba cuenta, pero no. todo el resto nos dábamos cuenta. Ahora, nos preguntamos, ¿qué causó que el rostro de Moisés resplandeciera? Moisés no era radioactivo, ¿no? No. No había estado en contacto con uranio o plutonio. Tampoco se había tornado fluorescente o fosforescente en la montaña. O sea, él no había absorbido la luz para reflejarla, ni generaba luz de por sí que pudiese no era una luciérnaga. emitir. No. Moisés estaba tan lleno de la gloria de Dios en su interior, claro, que eso se manifestaba en su rostro. Ahora, claro, hermanos, si él nunca hubiera estado en la presencia de Dios, su rostro nunca hubiera resplandecido. Pero no fue solo la presencia de Dios lo que produjo ese fenómeno. Moisés comprendió la bondad de Dios y su disposición a su poder transformador causó que su rostro brillara. Y esto me hace recordar también cómo va a brillar los rostros de los santos de los últimos días entre la sexta y séptima plaga. Dice que vamos a brillar ya cuando está Dios viniendo en las nubes de los cielos. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo reflexionó en 2 Corintios 3:18 sobre el rostro resplandeciente de Moisés, enfatizó que la gloria de Jesús supera la de Moisés. O sea, Cristo y su ley se graban en nuestro carácter cuando fijamos nuestra mirada en Él. Cuando contemplamos a Jesús por el poder del Espíritu Santo, gradualmente reflejamos su semejanza. Empezamos a experimentar un cambio radical cuando nos rendimos a Dios y le permitimos ser el Señor y Rey de nuestras vidas. En verdad, Moisés es un modelo que demuestra lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le permitimos transformar nuestro carácter, moldeándonos a su imagen divina. A esto se refirió el apóstol Pablo cuando habló de andar en la vida nueva en Romanos 6:4. El autor de la lección cuenta una anécdota interesante en los comentarios del viernes. Y él expande, nos dice que cierto día un padre y su hijo visitaron una catedral. Mientras contemplaban las vitrinas con hermosas representaciones de escenas bíblicas, el sol se reflejó intensamente en el rostro de los personajes, haciéndolos relucir de manera impresionante. El niño preguntó: «Papá, ¿quiénes son estas personas?». El padre no sabía mucho acerca del cristianismo del Cristo, y ni de sus discípulos, pero contestó: «Esas personas son cristianas.
La deslumbrante imagen quedó registrada en la mente del pequeño. Pero tiempo después, el profesor del niño preguntó en la clase: niños, ¿saben quiénes son los cristianos? Y el pequeño recordó la radiante imagen de la catedral y le contestó con esa sinceridad de un niño: los cristianos son gente que brillan. Del mismo modo, Jesús les dijo a sus seguidores lo que está registrado en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ay, Omar, esta lección en verdad es preciosa. Y notemos, hermana, parte del Evangelio eterno incluye el imperativo divino de dar gloria a Dios, Apocalipsis 14:7. Claro. Ahora, Dios es suficientemente glorioso. Claro. Nosotros no podemos añadir nada a su gloria. ¿Qué significa entonces darle gloria cuando entendemos que su gloria es su carácter? ¿Puedes comentar, Omar? Bueno, Nesí, cuando reflejamos los atributos del carácter de Dios, estamos reflejando su gloria. No lo notamos porque es fruto de Cristo en nosotros, pero la gente sí lo nota y ve la gloria del Padre en forma patética y tangible, Nesí. Amén, amén. Qué hermoso, Omar. Hemos sido grandemente bendecidos con este estudio tan ameno, ¿no es cierto? Recapitulemos. Número 1, Moisés hablaba con Dios diariamente en la tienda de reunión. Debemos mantener nuestra relación cercana con Dios para que Él realice su obra transformadora en nuestra vida. Y número 2, como lo hizo Moisés, debemos pedir a Dios que nos muestre su camino para que le conozcamos. Número 3, no debemos desechar las oportunidades que Dios nos da de ver su gloria. Número 4, Dios le reveló a Moisés maravillosas promesas, pero la obediencia a Dios y sus mandamientos era y continúa siendo necesaria. Y número 5, así como el rostro de Moisés resplandeció al ver a Dios y lo reflejó al pueblo, así nosotros debemos también reflejar la gloria de Dios a los que nos rodean. Hemos sido alimentados con la palabra divina. Amén. Y nos acercamos al final del trimestre. La próxima lección se titula El Tabernáculo. Será la última lección. Acompáñanos y culminemos estos 3 meses con eficacia, con entusiasmo. Además, conéctate este viernes. El pastor Grieve nos presentará un tema interesantísimo titulado Una forma de piedad. Bueno, hay muchas formas de piedad, pero hay una sola que es la que vale la pena, la de Cristo. Hay apariencias de piedad que engañan aún a los escogidos. Es cierto. ¿Cuál es la que tú conoces? Sintonízanos. Va a estar buenísimo. Y sabes, si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Invita a otros a suscribirse también. Además de programas radiales, estudios bíblicos, esfuerzos de evangelismo público y consejos para la salud, también transmitimos temas de gran interés cada semana. Gracias por acompañarnos y por apoyar financieramente al Ministerio de La Voz de la Esperanza. De verdad necesitamos tu ayuda. Gracias por orar también por nosotros. Amén. Ahora te decimos a ti y a los tuyos que no pierdas de vista a Cristo. Ponlo como prioridad en tu vida. Así sea. Y únete con La Voz de la Esperanza también para proyectar esa imagen de Cristo por medio de las campañas evangelísticas que hacemos alrededor del mundo. Claro que Tú puedes ser una extensión en la causa de Dios. Amén, amén. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.